Les bendiga a todos ricamente. Ese es mi deseo en el día de hoy. Espero que estén alegres porque venimos hoy a una fiesta que se conmemora y tenemos que estar con un espíritu de agradecimiento. Hace unos días comencé a hacer un estudio un poco más profundo allí del libro de Mateo, del cual voy a hablar un poquito y después voy a ir a otro lugar. Pero en el libro ese, en un capítulo, puntualmente en el capítulo 12, habla de que Jesús está decepcionado porque vuelve a su lugar de origen y él nota que la gente no lo respetaba sabiendo que era hijo de Dios. Él está ahí y dice, pero si este es el hijo del carpintero. Y ahí está María, su madre. ¿De dónde tiene todos esos conocimientos? Y se siente desaprovechado en el lugar de donde está. Por eso hoy al título del mensaje le puse El Hijo de Dios. Ese es el título, después ahora vamos a ver el porqué. Y él cuenta una parábola que me gustaría que me acompañen aquí en Mateo, capítulo 13. Que dice así, capítulo 13, desde el versículo número 1, dice: En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó con mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda esta gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos no crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero si vuelta, no sé, según depende de la versión de la Biblia que tengan, vamos a ir al capítulo número 18 ahora, para no hacerlo tan largo, donde hay una explicación acá. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el sembrado junto al camino. El que fue sembrado en el pedregal, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. En otra versión dice la recibe con muchísima alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Aquí esta es la explicación de esta parábola, porque Jesús les empieza a hablar allí a los discípulos, ahí en el capítulo 11 arranca explicándoles diferentes parábolas fragmentadas, cortas, y les da las explicaciones de por qué. Pues el reino de los cielos es semejante a, y va explicando.
Y qué bueno es lograr entender esta profundidad que tiene esta parábola. Y ahora le voy a pedir que me acompañen. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, y acá vamos a ver el porqué. Primera de Juan, capítulo 3. Mientras ustedes lo buscan, decirle qué importante es estar cada día de nuestras vidas, estarlo buscando en profunda adoración, con profundo gozo, dando a los demás esa esperanza y plantando, porque vemos acá que habla de esta parábola. Nosotros fuimos hace muchos años a un pueblito donde había un monumento que se llamaba el Monumento al Sembrador, donde había un sembrador gigante que estaba en el pueblo. Era un monumento muy alto. Y entonces, más los chiquilines eran chicos, y tenemos algunas fotos de cuando los chiquilines eran chicos los chiquilines, y a su vez el monumento era enorme de grande. Y hay que entender ese sembrado, dónde cae. Por eso nosotros a veces nos podemos sentir decepcionados porque hacemos una invitación, pero entendemos que a veces nosotros ponemos esa semilla, pero la semilla no cae en buena tierra. Y vamos a leer aquí, Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo número 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora si somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay más pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice la Biblia de usted? No peca. Y todo el que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Vamos a leer hasta ahí. Pero acá nos da varias cosas que tenemos que lograr entender y tenemos que aplicarlas en nuestra vida cotidiana, porque dice: amados hermanos, en el principio, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos. ¿Y quién confía en esto, que somos hijos de Dios? Pero dice el que se mantiene. Por eso hoy le hice para arrancar, usé esa parábola que está allí en Mateo, explicándole dónde cae la semilla de cada uno. Y nosotros tenemos que hacer esa plantación todo lo más que podamos hacer. Tenemos que dar testimonio. Y a veces yo había invitado a una persona hoy que me había dado la total veracidad que iba a venir. Y de repente nos sentimos frustrados de decir: ¿pero por qué no vino? Si habíamos quedado todo que sí, era que sí, que sí, que sí, que sí, que iba a venir.
Y a veces no entendemos por qué suceden estas cosas, pero podemos ver, como lo desarrollé en esta parábola, que a veces tenemos una plantación y nosotros plantamos y esa planta no viene. O a veces podemos ver hermanos que a veces vienen un tiempito y después se van y después vuelven a venir, como habla aquí, la planta que se plantó entre las piedras, entre los pedregales. Vino rápido, como cuando usted planta. Yo en mi casa antes me dedicaba bastante a plantar, ahora casi nada, pero poníamos en los semilleros, poníamos tierra y la planta venía enseguida, teníamos enseguida esas semillas. Pero para que la planta creciera, teníamos que cambiarla de envase, para que realmente se desarrollara. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar esas flores y esos frutos. Dice, por sus frutos van a conocerlos. Entonces, si nosotros tenemos que desarrollar esos frutos, tenemos que hablar de frutos de que provengan de una buena semilla. ¿Sí o no? Como lo vemos en las plantaciones comunes. Nosotros tenemos un pariente que planta un montón de duraznos y tomate, duraznos y manzanos, y tiene una cantidad plantado para poder tener buenos frutos. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, cuidar de esa planta, cuidar de los frutos para que puedan permanecer y estar cada día que estamos y cada día de nuestras vidas, estar confiando profundamente en Dios. Porque no es que un día de Santa Cena es importante y el otro fin de semana deja de ser importante, sino cada vez tenemos que venir aquí y reunirnos confiando, porque dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo voy a estar ahí. ¿Y quién cree esa palabra? Sabemos que Él está. Yo siempre, hace unos años no, hace muchos años atrás, me acuerdo que estábamos en la iglesia allí en Colonia y les dije a los hermanos, porque no los veía cantar muy entusiasmados, y les digo, imagínense que Dios está allá del otro lado del piano, en la otra punta allá hay un piano, un envase de un piano acústico con un piano eléctrico adentro. Y digo, imagínense en la punta del piano que está Dios y los está mirando y viendo cómo están ustedes. Digo, estábamos cantando con alegría y apenas movían la boca. Nosotros tenemos que desarrollar esos frutos y cantar y elevar frutos de gratitud a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque acá podemos entender, dice aquí, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en el versículo 5 aquí en Juan. Y si nosotros somos bien plantados y tenemos esa buena semilla, tenemos que dar frutos. Y esos frutos es también, cuando estamos reunidos, poder engrandecer el nombre de Dios y estar glorificándolo a Él, estarlo buscando de todo corazón a Él, porque dice que la alabanza llega como un olor fragante, la alabanza. Y a veces a algunos les ha tocado, nosotros teníamos un conocido que era bastante aplaudidor de manos, pero no perfumaba muy bien cuando uno estaba cerca. Y yo me pregunté, cuando no era muy grande, me preguntaba, que era chico todavía, y había leído, el Señor está buscando adoradores. Y cuando el Señor busca, como cuando nosotros estamos buscando algo, es porque no es tan fácil de encontrarlos. Y si no se encuentra, tenemos que no tener un olor no fragante, sino llegar con gratitud a Él, cuando por eso venimos con entusiasmo a cantar y glorificar y exaltarlo a Él, porque Él es digno, como dice el Salmo, de ser en gran manera alabado. Que Dios les continúe bendiciendo y los dejo con el pastor.